diciéndole al Señor que quería hablarlos en esta madrugada. Y Él me llevó a ese libro. El libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 1. Amén, bendito Dios. Gloria al Señor. Bendito Jesús, aleluya. Leamos el 1 y el 2. Amén. Si ya lo tiene, pues contésteme con un amén. Amén. Para la honra y gloria del Señor. Y leemos la palabra tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Déselo fuerte para que Dios vea que todavía estamos despiertos. Bendito es el nombre del Señor. Yo entiendo que estamos cansados. Yo también tengo sueño y estoy cansado. ¿Para qué le voy a mentir? Es porque se cumple. Dios es perfecto y Dios, su palabra es fiel, es verdadera, es real. Él dijo en una ocasión, usted lo sabe, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero vivimos en una carne humana que se cansa, que es débil, nos pega sueño. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, leamos la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios y Padre que estás en tu trono, Señor. Aquí está mi vida, papá. Oh poderoso Dios, como te dijo tu siervo Moisés. Quizás soy tartamudo, Señor, para hablar. Quizás, Señor, no conocí una escuela, tú lo sabes, papá. Pero soy tu hijo, Señor. Si a ti te ha placido que en esta madrugada sea yo quien hable de tu palabra, Señor, te pido que todo lo que haga sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo y que sea primeramente para honra y gloria tuya, papá, y para edificación de nuestras vidas, Señor, de cada uno de mis hermanos. Yo sé que tu palabra ha sido de edificación para mi vida primeramente, porque la he leído, Señor, y tú me has hablado a mí primeramente. Ahora, Señor, seguirás hablando a tu pueblo y a mi vida también. Padre, que sea todo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pido, te lo suplico, por favor, papá, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Puede sentarse. Siéntese, pero no se duerma. Santo, bendito Dios. Bueno, si a usted le interesa, pues escuchar la palabra de Dios. Bendito Jesús. Y si no, pues duérmase. Bendito Jesús. No hay problema. Por mí no hay ningún problema. Cuando les dije que leyéramos en el libro de Jonás y a hoy que hemos leído estos dos versículos de la palabra del Señor, ya todos sabemos la historia de Jonás. Todos sabemos la comisión que Dios le dio a Jonás. Bendito es el nombre del Señor y definitivamente desde que vamos a esta porción bíblica de la palabra del Señor y vemos esta palabra, la leemos, empezamos ya pensando en la desobediencia de Jonás. En que Jonás tuvo un llamado de Dios y él no acudió, no obedeció al llamado de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pero yo no quiero enfocarme tanto en que la desobediencia de Jonás, porque yo le hago una pregunta: ¿cuántos Jonases habemos en esta madrugada en este lugar? Solamente uno levantó la mano. Solamente un hermano. De ahí no hay más. Solamente uno. Y yo también, que me creo que soy Jonás. ¿Sabe por qué le digo esto? A veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios y vemos la ilustración de este hombre de Dios, digo hombre de Dios, siervo de Dios, profeta de Dios, porque eso es lo que la palabra me dice a mí, que era Jonás. Bendito es el nombre del Señor. A nosotros se nos cruza por nuestra mente y empezamos a claudicar, empezamos a pensar que qué rebelde, que qué desobediente, que no obedeció a Dios y empezamos a claudicar cuantas cosas, a criticar, a hablar en una forma que quizás sin sentido cuando hablamos y pensamos de la desobediencia de Jonás.
pero nunca nos volteamos a ver nuestra vida si verdaderamente nosotros estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado desde el momento que creímos y recibimos al Cristo de la gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones, como el único suficiente Salvador para nuestra vida. Desde el momento que usted y yo creímos a nuestro Señor y le recibimos en nuestro corazón, desde ese momento ya no lo ceñimos nosotros mismos, ya no debemos hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos en su obra, lo que Dios quiere que hagamos para su gloria, y eso es lo que nosotros no lo estamos haciendo. Bendito Dios. Pero no hay Jonases aquí, bendito es el nombre del Señor. Aquí no hay Jonases. Pero déjeme decirle que ese Jonás que usted ve reflejado en esos versículos de la palabra del Señor y en todo este libro de Jonás, todo el reflejo de este hombre de Dios que usted ve aquí, esa gran desobediencia, como usted ya lo sabe todo, que se fue en vez de ir a cumplir su misión que Dios le dio, fue a comprar su boleto y se fue para Tarsis, y todo lo que pasó, la tempestad y cuántas cosas que vivió Jonás. Y no tanto Jonás quizás, sino los que iban en esa barca, que sufrieron y cuántas cosas pasaron. Entonces, pero no es tanto eso lo que me impacta a mí. Lo que me impacta a mí es que verdaderamente nosotros pensamos que Jonás no quiso obedecer a Dios y que es un desobediente y cuántas cosas. Pero ¿qué de nosotros? Si usted sabe a la raíz, a la luz de la palabra, a qué lugar Dios mandaba a Jonás, con quiénes Jonás se iba a enfrentar en este lugar de Nínive, cuando Dios lo manda a pregonar esa palabra. Ahora dése cuenta usted que yo y usted no queremos salir ni tan siquiera dar un tratado ahí en una esquina de una tienda, que qué fácil se lo hace. Continuase este hombre de Dios, él sabía perfectamente, él conocía quién era esa gente de Nínive, él sabía qué tipo de ciudad, a qué lugar Dios lo estaba mandando, que no era nada fácil. Y no iba a ir en grupo, no iba a ir con el pastor, con el diácono, con el presidente de los caballeros. No, iba a ir él solo. Dios lo estaba mandando él solo a pregonar su palabra. Y algo extraordinario que yo me impacta al ver esta palabra del Señor, al leer la historia de este hombre de Dios, a mí me impacta tanto saber que quizás de todas las misiones, de todos los evangelistas, Jonás fue el de muy pocas palabras. Jonás solamente iba a decir de dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero con esas pocas palabras, todo aquel pueblo, toda aquella ciudad, aquella gente que dice la palabra del Señor, que habían como 120,000 personas, gloria al Señor, y todas ellas, aún incluyendo los animales, se vistieron de cilicio, hicieron ayuno, se arrepintieron de sus malos caminos, de sus rapiñas, de sus desobediencias, de sus maldades, solamente con esa palabra de Jonás. Oiga, que algo maravilloso Jonás hace. Y eso es lo que nos debe de impactar a nosotros, no tanto la desobediencia de Jonás. Pero el problema de nosotros ahora en día es que nosotros vivimos buscando el error siempre. Vivimos buscando siempre el error del que está al lado de nosotros, o del que vive al lado de nosotros, o del que viene a la par de nosotros. Nosotros vivimos siempre buscando el error, pero nuestros errores no los vemos ni los encontramos. Bendito Dios. Bendito es el nombre del Señor, pero Dios quiere hacerlos entender en esta noche que no pensemos tanto en esa desobediencia de Jonás, que pensemos en lo que este hombre era. Este hombre era un hombre llamado por Dios, era un profeta de Dios, es alguien que Dios lo usa y cumple cuando restaura el pueblo de Israel. Cuando el rey Jeroboam había hecho pecar al pueblo de Israel, lo había hecho cambiar de la voluntad de Dios hacia la voluntad del rey y del pecado. Gloria al Señor. Dice que Dios restauró los límites y restauró a Israel tal como lo había hablado por su profeta Jonás. Jonás fue un profeta en aquellos tiempos terribles también en este lugar. Cuando este rey reinaba, no era fácil ser profeta. Y Jonás ahí estaba pregonando, profetizando la palabra del Señor. Bendito es el nombre de Dios. Pero algo impactante también es que nosotros debemos de tomar en cuenta y pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia
que podamos nosotros aprender de nuestra desobediencia, de nuestros errores, que podamos aprender y que nos demos cuenta que Dios no es como a veces nosotros pensamos que es. Eso fue lo que Jonás hizo. Jonás desobedeció. Quizás no tanto porque sintiera miedo ir a ese lugar. Según las estadísticas, quizás no era tanto el miedo de Jonás de ir a pregonar lo que Dios lo mandaba a pregonar, sino que según las estadísticas es porque Jonás odiaba, no quería a esa gente de ese lugar. Y había muchas razones. Las estadísticas dicen que había muchas razones por las cuales Jonás no quería a esa gente de Nínive. Eran personas terribles, eran personas que torturaban a las personas, que hacían cuantas cosas. Si usted se ha profundizado en ese estudio y ha visto algunas cosas, algunas estadísticas de este lugar de Nínive, eran personas terribles. Y aún, no estoy seguro, pero según las estadísticas, aún hasta ahí mataron los padres de Jonás o familia de Jonás, esa gente. Por eso Jonás no los quería. Jonás no quería que fueran salvos. Y es por esa razón quizás que Jonás se negó a ir a pregonar, porque Jonás sabía, y él mismo le confiesa a Dios, cuando Dios se arrepiente. Cuando el pueblo de Nínive se vuelve hacia lo bueno, se aparta de lo malo y Dios se arrepiente de destruirlo, Jonás mismo le dice: yo sabía que tú eres un Dios de amor, de misericordia, clemente, que te arrepiente y cuantas cosas. Entonces, eso es lo que Jonás no quería. En otras palabras, que ese pueblo fuera, que Dios le respetara sus vidas, que Dios tuviera misericordia de ellos, porque Jonás conocía que esa gente, así como nosotros ahora en día, a veces pasamos por la misma historia. A veces quizás hay personas, a veces tenemos odio con muchas personas que quisiéramos que quizás que Dios los destruyera. No queremos que Dios tenga misericordia. A veces pasa eso. Hermano, es porque a veces nosotros estamos en desobediencia, y cuando estamos en desobediencia ante la presencia del Señor, llega un momento que a nosotros no nos importa a nadie. Así como le pasó a Jonás. Jonás, cuando desobedeció a Dios de ir a pregonar su palabra a ese lugar, llegó a punto que a él no le importaba nada. ¿Por qué le digo esto? Dice la palabra del Señor, usted lo sabe, que yendo así en esa nave a Tarsis, dice que él se fue allá al lugar, allá privado, a dormir tranquilo. A él no le importó que por su desobediencia, porque él iba desobedeciendo al Dios poderoso, aquella gente iba a vivir consecuencias, problemas y cuantas persecuciones. A él no le importó nada. Y así nos pasa a nosotros ahora en día. A veces cuando tenemos ya raíces de amargura en nuestra vida por desobedientes a Dios, ya no nos importa nadie, ya no nos importa el hermano, ni el vecino, ni nadie que se nos atraviese al frente. Es porque ya tenemos algo dentro de nuestro corazón. Desde el momento que empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a caer en un error terrible, que ya a nosotros no nos importa nada. Bendito Dios. A veces, perdone que se lo diga, pero a veces hasta en nosotros mismos no nos importa. Lo que el hermano o la hermana esté pasando, lo da lo mismo. Con tal que nosotros estemos bien acomodados y tranquilos, no nos importa. Lo mismo le pasó a Jonás en su desobediencia. A él no le importó que aquellos hombres empezaron a tirar sus cosas que llevaban en la nave, en su barco, para ver si así podían salvarse de aquella tempestad. Él no iba tranquilo, dormido. Así nos pasa a nosotros, aunque veamos que el mundo, las almas se estén perdiendo, que allá se esté perdiendo la humanidad, que allá esté sufriendo en las calles, destruido por el enemigo. No nos importa, nosotros estamos tranquilos, durmiendo ahí, descansando, acomodados, lo tenemos todo, y no nos interesa nada. Bendito es el nombre del Señor, pero Dios quiere que a través de eso nosotros nos demos cuenta que la desobediencia ante Dios es algo terrible, y que nosotros hay momentos que pensamos quizás huir como Jonás de la presencia de Dios, y de la presencia de Dios no podemos huir, no podemos esconderlo. Que esto nos dé una lección, que esto nos dé algo impactante en nuestra vida y nos demos cuenta y no hagamos a Dios tan pequeño o tan así como pensamos que a veces nos podemos ocultar o los podemos esconder o los podemos ir a huir de la presencia del Señor. No podemos de ninguna manera.
Dios es soberano, Dios es real, Dios es poderoso, Dios Amén. es alguien de que nosotros no nos podemos engañar, no podemos hacer las cosas a nuestra manera pensando en que vamos a engañar a Dios. Podremos engañar a la otra gente, a los hermanos, al pastor, al diácono, a quien sea, pero la verdad a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios es un Dios real. Dios quiere que nosotros aprendamos que esta historia de este hombre de Dios nos sirva no para pensar por su desobediencia, sino para aprender que necesitamos cada día estar atentos a la voz de Dios y no esperar tanto tiempo, así como cuántas veces nosotros nos está diciendo lo mismo y lo mismo. Es una canción, es un verso de que nos dicen lo mismo y lo mismo todos los días y nosotros seguimos en lo mismo. Bendito es el nombre del Señor. Y la diferencia de Jonás es que a la segunda vez que vuelve a escuchar la voz de Dios, ya no se rehusó, sino que fue a cumplir la misión de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces los han dicho que vayamos a evangelizar? ¿Cuántas veces los han dicho muchas cosas que debemos de hacer dentro de la obra del Señor? Y nosotros seguimos igual, lo mismo, solamente escuchando, oídos sordos. Bendito Y no Dios. nos interesa. Aleluya. Bendito Pero Dios. ahí vivimos siempre buscando, como les digo, el error de los demás. Ahí vivimos siempre buscando las apariencias y las cualidades de los demás y pensando y diciendo, no, es que, o si el hermano está diciendo eso, pero si él está viviendo también en pecado, él está haciendo algo que yo sé que él no está haciendo la voluntad de Dios. Pensamos eso. A veces cuando escuchamos las exhortaciones aquí arriba en este púlpito, empezamos a decir, no, pero ¿cómo que el hermano habla de eso si él está peor en otras cosas? Hermano, algo de que a mí no sé, me siento a veces triste cuando a veces nosotros hacemos, o sea, cosas que realmente ya no deberíamos de hacer como cristianos. Definitivamente se lo digo, a veces nos enfocamos en cosas de que realmente ya eso ya no conviene con nosotros, pero siempre se nos tiene que estar hablando como niños. Imagínense, tiene que estar el hermano esforzándose para dar enseñanzas y cuantas cosas que están a la luz del día, a la luz de la palabra, que ya no nos conviene hacer, ya no nos conviene estarlas viviendo todavía, pero se nos tiene que estar repitiendo cada momento, cada día. Pero Jonás no, Jonás a la segunda vez escuchó la voz de Dios y fue a cumplir la misión, fue a hacer lo que Dios le mandaba. Y nosotros aprendamos de Jonás, aprendamos del profeta de Dios, de Jonás, de que cuando Dios nos hable, no esperemos tanto tiempo que lo siga hablando todos los días, todas las madrugadas, todos los lunes o los martes o los domingos o los sábados, la misma cosa, la misma canción de siempre. No, escuchemos la voz de Dios y obedezcámosla. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos ver que este local esté lleno de personas, queremos ver que este local tiemble con la presencia de Dios, que nosotros seamos invertidos de la gloria de Dios, pero no queremos hacer nada. Estamos desobedeciendo a Dios, estamos peor que Jonás, porque se nos vive diciendo todos los días, hermano, venga el martes al culto de oración, no venimos. Hermano, venga el martes al culto de oración, no venimos. Entonces seguimos en lo mismo, y cuando venimos, a veces una vez a la semana, queremos ver la gloria de Dios. Salimos diciendo de aquí, no, el culto ahora no sirvió. La hermana y el hermano no pudo cantar, el hermano y el hermano no hizo bien las cosas, pero ¿qué de nosotros que venimos una vez al mes o una vez a la semana? Aleluya. Y queremos todavía ver la gloria de Dios. O sea que nosotros queremos comer mangos, pero que otro lo baje. Santo. Y no es así, la historia no es así. La historia es que todo hay que pagar un precio y Dios nos ha llamado con un propósito, y el propósito es que hagamos algo. Bendito es el nombre del Señor. El propósito es que hagamos algo para poder llenarlos de la gloria de Dios. A veces nosotros decimos, no, es que Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. ¿O acaso Dios no estaba con Jonás porque iba en su desobediencia? Claro que Dios estaba con Jonás, pero hay dos formas que Dios esté con nosotros. Hay dos formas que Dios esté con nosotros. Una, para hacerlos pasar por un proceso para ver si así nos enderezamos y hacemos su voluntad. Y otra, pues, para mostrarle al diablo que servimos a un Dios todopoderoso y que nos guardamos para Él. ¿Por qué digo esto? En el momento de la desobediencia de Jonás, Dios estaba con Jonás. ¿Por qué digo que estaba con Jonás? Usted lo sabe.
A través de toda esa tempestad y todo lo que pasó, pero Dios estaba con Jonás. ¿Por qué? Porque aún preparó hasta un pez, usted lo sabe, para que se lo tragase cuando lo tiraron a la mar y lo sacara a tierra nuevamente. Entonces Dios lo pasó por un proceso. Dios estaba con él para pasarlo por un proceso, para que se diera cuenta que Él es Dios y que Él no puede ser burlado. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y por qué digo que también cuando usted puede estar Dios con usted? Y así es, para mostrarle al diablo que usted es un adorador de Él. ¿Qué pasó con Job? Job no estaba en desobediencia. Job era un hombre que obediente, justo delante de Dios. Pero Dios estaba con Job en ese momento difícil que lo hizo pasar, pero no por desobediencia, sino para mostrarle al diablo que Job adoraba a Dios, que Dios servía a Dios y que temía a Dios y que en las buenas y en las malas estaba con él. Bendito Dios, aleluya. Entonces hay formas en las cuales Dios está con nosotros y que hace cosas grandes en nuestra vida, pero debemos de atesorar bien que Dios quiere lo mejor de nosotros y que a pesar de nuestra desobediencia, la misericordia de Dios es grande. Porque eso es lo que Jonás reconoció. Y si usted puede leer ahí en el libro, de Jonás, siempre en el capítulo 2, ahí puede ver la oración de Jonás, cuando Jonás le dice cuántas cosas al Señor, y ahí ya Jonás ha reconocido que aunque él estaba en su desobediencia, aunque él estaba en la condición que estaba, pero que la misericordia de Dios estaba con él y que lo había librado. Imagínense que todas las olas le habían pasado por encima, las ondas del mar, y bueno, cuántas cosas que Jonás pudo contemplar y se pudo dar cuenta que Dios es un Dios de misericordia, que Dios lo que quiere es que nosotros no volvamos hacia Él y que nosotros obedezcamos su palabra, y su misericordia está siempre para alcanzarlos y para ayudarlos y para librarlos en todo tiempo, en todo momento. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Como le digo, Dios es el mismo de aquellos tiempos y el de hoy, y será siendo el de siempre. Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros. A veces algunos hermanos se preguntan, y incluso ahora estaba comentando un hermano y decía, ¿por qué será que ahora ya no se ve lo que se veía antes? ¿Por qué será que ahora ya un enfermo ya llega el hermano a orar por él y no pasa nada? ¿Por qué será que ahora no hay un hermano que se sienta con la autoridad, el poder de ir a orar por un muerto para hacerlo resucitar? ¿Usted cree que Dios ha cambiado, que Dios ha menguado? No, si Dios sigue siendo el mismo. Los que hemos menguado somos nosotros. Los que estamos en desobediencia somos nosotros. Y es por lo mismo que nosotros no sentimos el respaldo, la autoridad para poder llegar a un enfermo y poner las manos y que sane. Linda es la palabra del Señor y fiel y verdadera. Lo que pasa es que nosotros estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros, ahí decía el hermano, antes de orar, antes de terminar el tiempo de oración, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: pondrán sobre los enfermos sus manos, sanarán, comerán cosas mortíferas y no morirán. ¿Cuántas cosas? Es un buffet que Dios nos ha puesto a través de su palabra, de sus promesas. Lo que pasa es que nosotros, como le digo, ¿será que ya estamos enfermos del estómago espiritual y por eso no queremos comer de ese buffet espiritual? Y es por eso que nosotros no vemos la gloria de Dios. Pero es necesario, pueblo del Señor, es necesario que nosotros nos demos cuenta que Dios no es pequeño como nosotros a veces lo hacemos. Dios no es como nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos, por eso dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos no son los de Dios. Dios no es a veces como nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que Dios se conforma con que nosotros vayamos un día a la iglesia por semana, o porque llegue a la hora que yo quiera llegar. No, Dios no nos dice nada, o quizás no nos pega un azotazo ahí realmente, porque realmente es grande misericordia. Pero lo triste es que viene un día a donde toda esa desobediencia, a donde toda esa rebeldía, a donde nosotros, hermanos, no vamos a ser encontrados en el libro de la vida. Y qué triste será que usted y yo hayamos estado desvelándolos aquí todas las vigilias y toda la noche y no aparezcamos. Y eso la misma palabra de Dios dice, que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor. ¿Qué sé yo cuántos van a decir Señor, Señor, si yo todas las vigilias estaba ahí?
Señor, Señor, yo todos los cultos o las oraciones estaba ahí. Entonces, pero necesitamos obedecer la palabra del Señor. Necesitamos obedecer la voz de Dios y estar siempre en obediencia a Dios. Pero usted me podrá decir, pero si no venir un día a la iglesia, no es desobediencia. Claro que sí es desobediencia. La palabra de Dios dice, no dejándose de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. O sea que sí es desobediencia, pues. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que dice la palabra del Señor, le es pecado. O sea, si nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer para agradar a Dios, cuál es lo bueno que nosotros debemos de hacer agradable ante nuestro Padre Celestial, y no lo hacemos, es pecado. Eso es lo triste, que a veces nosotros estamos haciendo las cosas y con una conciencia que estamos seguros de que no estamos bien ante la presencia de Dios, que estamos desobedeciendo a Dios. Y eso es lo más tremendo, lo más terrible. Estar haciendo las cosas a nuestra voluntad cuando sabemos que estamos haciendo las cosas malas ante Dios. Y como le digo, yo me preguntaba y decía, ¿por qué nos enfocamos tanto cuando siempre leemos esa porción del libro de Jonás? Nos enfocamos tanto en decir de que Jonás fue desobediente y cuántas cosas. Hermano, Dios tenía ya... Jonás había sido llamado por Dios y aún en el libro, ya en el Nuevo Testamento, ahí Dios menciona también a Jonás para que usted se dé cuenta que Dios fue un siervo de Dios, fue un hombre que hizo cosas grandes también para Dios y que tuvo sus errores, pero los reconoció y aprendió de sus errores. Eso es lo que yo quiero que usted y yo ahora aprendamos quizás de nuestros errores, de nuestra desobediencia, que nos demos cuenta si estamos mal delante de Dios o estamos siendo un Jonás actualmente ahorita ante la presencia de Dios, y nos corrijamos y entendamos de que no debemos de seguir como estamos, sino que debemos de mejorar, debemos de cambiar para que esto aquí sea la gloria de Dios en este lugar, y a donde quiera que usted ande, en su hogar, con su familia, sea la gloria de Dios también, porque si aquí nosotros vivimos la gloria de Dios en este lugar, así lo vamos a vivir en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde quiera que usted ande, ahí estará Dios con nosotros, no solamente en este lugar, pero necesitamos obedecer la voz de Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios, y no solamente escucharla, sino obedecerla también. Bendito es el nombre del Señor. Como le digo, van a haber momentos que siempre nosotros nos vamos a irar, siempre nosotros vamos a desobedecer a Dios, pero ya debemos de ir corrigiendo los cuantas cosas que estamos viviendo, porque de eso vemos también en Jonás. Jonás por muchas cosas, por cositas así, aún se siguió airando ante la presencia de Dios, después de que cumplió su misión. Como le digo, a veces los seres humanos somos así. A veces solo porque Dios dice en su palabra que va a destruir al pecador, nosotros quizás quisiéramos que ya lo destruya. Así como Jonás, después de que fue a pregonar, él se fue a cierto lugar a estar a la expectativa, a ver a qué horas es que iba a demoler aquella ciudad del Señor, a ver a qué horas iba a mandar fuego y azufre aquella ciudad del Señor. Así estamos nosotros a veces, cuando miramos que el hermano, nosotros